El siglo XIX. Una época de progreso, pero también de gran temor. El cólera, una enfermedad casi desconocida, se extendió por todo el mundo. Era un asesino silencioso. La gente vivía con miedo, sin saber cuándo atacaría la enfermedad. Miles, millones, perecieron. En esta oscuridad surgió una luz. Su nombre era John Snow, un médico, un científico, un hombre adelantado a su tiempo. Se atrevió a desafiar las verdades aceptadas. Se atrevió a luchar por la vida de los olvidados. Esta es la historia de John Snow y su batalla contra el cólera. Una batalla que se libró no solo en las calles abarrotadas de Londres, sino también en los pasillos de la ciencia y en las mentes de los hombres. Es una historia que resuena incluso hoy, recordándonos la importancia de la salud pública y el poder de un hombre para marcar la diferencia. John Snow nació en Inglaterra en 1813. Incluso de niño, poseía una mente curiosa. Anhelaba comprender el mundo que lo rodeaba. Esta curiosidad lo llevó a la medicina. Estudió diligentemente, convirtiéndose en un médico habilidoso. Pero Snow no era un médico común. Era un hombre de ciencia. Creía en la observación, en los datos, en encontrar evidencia para respaldar sus teorías. Esto lo distinguió en una época en la que muchos se aferraban a creencias anticuadas. El interés de Snow por el cólera comenzó al principio de su carrera. Fue testigo de primera mano de la devastación que causaba. Vio el miedo en los ojos de la gente, la desesperación en sus corazones. Sabía que tenía que encontrar una manera de detenerlo. Londres, 1854. Una ciudad de grandeza y miseria. La revolución industrial había transformado la ciudad, pero también trajo pobreza y enfermedades. El saneamiento era deficiente y el río Támesis era poco más que una alcantarilla abierta. En el corazón de esta metrópolis rebosante, el cólera atacó con furia. El brote comenzó en Soho, un barrio obrero densamente poblado. La gente empezó a morir, rápida y misteriosamente. El pánico se apoderó de la ciudad. Abundaban las teorías, pero nadie sabía con certeza qué causaba la enfermedad. Muchos se aferraban a la idea del miasma, creyendo que el cólera se propagaba por el aire contaminado. Pero John Snow tenía sus dudas. Sospechaba de un culpable diferente, el agua contaminada. John Snow fue un investigador meticuloso. Creía en el poder de la observación y los datos. Comenzó trazando cuidadosamente las ubicaciones de las muertes por cólera en un mapa. Marcó cada muerte con un punto negro. A medida que el mapa se llenaba de puntos, un patrón comenzó a emerger. Las muertes no estaban dispersas al azar. Estaban agrupadas alrededor de ciertas bombas de agua, particularmente una en Broad Street. Esto no era una coincidencia. Snow estaba convencido de que el agua era la culpable. Para probar su teoría, Snow necesitaba más que un mapa. Necesitaba hablar con la gente, comprender sus hábitos, sus vidas. Fue de puerta en puerta entrevistando a familias, preguntando sobre sus fuentes de agua, sus rutinas. Sección 5. La bomba de Broad Street. Una fuente de tristeza, un faro de esperanza. La investigación de Snow lo llevó a la bomba de Broad Street. Era un lugar popular para que los lugareños recogieran su agua potable. Pero Snow sospechaba que esta bomba, aparentemente inocente, era la fuente del brote mortal. Examinó la bomba de cerca. Se enteró de que estaba ubicada cerca de un pozo negro, un pozo para recolectar aguas residuales. Era posible, se dio cuenta Snow, que el agua contaminada del pozo negro se filtrara al pozo que abastecía la bomba. Armado con esta evidencia, Snow acudió a las autoridades locales. Les instó a que deshabilitaran la bomba de Broad Street. Argumentó que este simple acto podría salvar vidas. Pero sus súplicas se encontraron con resistencia. Sección 6. Escepticismo y resistencia. Desafiando el statu quo. La teoría de Snow desafió las creencias predominantes de la época. La mayoría de las personas, incluidos muchos médicos, todavía se aferraban a la teoría del miasma. Les resultaba difícil creer que algo invisible, algo en el agua, pudiera causar tanta devastación. Las autoridades dudaban en actuar. Eran escépticos de los hallazgos de Snow. Les preocupaba el impacto económico de deshabilitar la bomba, y así, a pesar de la creciente evidencia, se resistieron a las súplicas de Snow. Pero Snow se negó a rendirse.
continuó recopilando datos, refinando sus argumentos. Sabía que tenía razón. La vida de innumerables personas dependía de ello. Sección 7. El triunfo de la evidencia. El legado de Jon Snow. Finalmente, persuadidas por la abrumadora evidencia y la persistencia de Jon Snow, las autoridades accedieron a deshabilitar la bomba de Broad Street. Se quitó la manija, cortando el acceso al agua contaminada. Casi de inmediato, el número de nuevos casos de cólera comenzó a disminuir. El brote se controló. La teoría de Snow había sido probada como correcta. Su trabajo había salvado innumerables vidas. Aunque inicialmente se encontró con resistencia, los hallazgos de Snow finalmente obtuvieron reconocimiento. Se le conoció como el padre de la epidemiología. Su trabajo sentó las bases para las prácticas modernas de salud pública. Sección 8. Ecos en las Américas. El control del cólera en un continente. El espectro del cólera no se limitó a las costas de Inglaterra. Al otro lado del Atlántico, en las naciones en desarrollo de las Américas, la enfermedad también causó estragos. Desde las ciudades abarrotadas de la costa este hasta los asentamientos en expansión del oeste, los brotes de cólera dejaron un rastro de devastación. La falta de infraestructura de saneamiento y los desafíos de proporcionar agua potable en los centros urbanos de rápido crecimiento exacerbaron la propagación de la enfermedad. El trabajo de Jon Snow, aunque centrado en Londres, tuvo implicaciones de gran alcance. Sus conocimientos sobre la transmisión del cólera a través del agua contaminada proporcionaron conocimientos cruciales que podrían aplicarse a nivel mundial. Sección 9. Una lección eterna. La salud pública en la era moderna. La historia de Jon Snow y la batalla contra el cólera no es solo una anécdota histórica. Es una lección eterna sobre la importancia de la salud pública, el poder de la investigación científica y la necesidad de desafiar el statu quo. Incluso hoy, en una era de tecnología médica avanzada, los principios que Snow defendió siguen siendo relevantes. El acceso a agua potable, un saneamiento adecuado y una infraestructura de salud pública sólida son esenciales para proteger a las comunidades de enfermedades prevenibles. El legado de Jon Snow es un recordatorio de que debemos permanecer alerta ante las amenazas a la salud pública. Debemos guiarnos por la ciencia, impulsados por la compasión y dispuestos a desafiar las suposiciones en nuestra búsqueda de un mundo más saludable y seguro.